Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Qué hermoso haber pasado este santo sábado, 2 de julio, en comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios, con aquel que siempre cuida de nosotros. Y que como una familia estuvimos reunidos, alabando a nuestro Creador, aprendiendo más de Él. Qué hermoso haber convivido como hermanos en este santo sábado y haber convivido con nuestro Padre Celestial. Estamos por iniciar una nueva semana para estudiar la lección número 2, la cual se titula Los crisoles venideros. Vienen esos momentos entonces, porque dice los crisoles venideros. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener un Padre que nos ama, que cuida y que suple nuestras necesidades. Señor, háblenos. Háblenos a través de esta lección. Suplicamos su dirección, sabiduría, para poder entenderla, para poder aplicarla en nuestra vida y para prepararnos para ese encuentro con usted. Gracias. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Los crisoles venideros. ¿Qué es lo que está por venir para los hijos de Dios? ¿Por qué son necesarios los crisoles? Bueno, los crisoles son necesarios en nosotros, los que estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese por segunda vez, o si vamos al descanso, ir ya preparados. El Señor, a través de estos crisoles, está preparando los caracteres de aquellos que anhelamos entrar y ser parte del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas cosas que necesitan ser pulidas en cada uno de nosotros. Porque no olvidemos
lo único que vamos a heredar de esta tierra, de este mundo, es nuestro carácter. Pero al reino de los cielos no entrarán caracteres deformes. Por eso es que aquí en la tierra es donde Dios nos va a acrisolar, nos va a pulir, para que cuando el momento que la última trompeta suene, si hemos descansado, si estamos en la tumba, poder escuchar la voz de Cristo llamándonos. O si estamos entre los vivos, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos e ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos crisoles son necesarios en mi vida para poder prepararme. O sea, esos crisoles me preparan para vivir realmente como un hijo e hija de Dios. El versículo de memoria que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice: amados, queridos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo, van a venir pruebas, las cuales comenzarán a pulir nuestro carácter. Hoy en día hay muchos que piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un refidín en su camino. Busquen la Biblia, allí en el Éxodo, ¿qué significa refidín? ¿Qué pasó? Así que la vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza. Llegan las privaciones, se producen incidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto, haciendo según creemos lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Así que los crisoles venideros para el cristiano son necesarios. Seguimos allí en el versículo de memoria que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todos estos momentos difíciles que nos vienen nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, nos ayudan a soltar cosas que hemos amado y que no son buenos, que nos perjudican.
todos estos crisoles son indispensables, porque vivimos en un mundo de pecado. Todos nosotros tenemos cosas, costumbres, tradiciones que debemos pulir. Y eso es lo que hace el Señor a través de estos crisoles. Así es de que, como nos dice, gocémonos cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo. El Señor Jesús, Él, el Hijo de Dios, el Dios creador de todo esto, Él pasó por el crisol. Él padeció por amor a nosotros. Porque cuando Él vino a este mundo, aunque no cometió pecado, Él vivió sus 34 años y medio como un ser humano como usted y yo. Y Él pasó por el crisol para darnos ejemplo y así sigamos sus pisadas. Porque dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, o sea, cuando Él regrese por segunda vez, nos gocemos con gran alegría. Para que cuando Él regrese por segunda vez, podamos ser de los que estemos a su derecha y escuchemos las palabras: bien buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo del Señor Jesús. Por eso es que Él permite estos crisoles, porque son para nuestro bien. No nos enojemos, no reneguemos, sino que gocémonos, dice el Señor. Gozaos, por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuándo es que nosotros, los momentos difíciles, serán un gozo para nosotros? Cuando el Señor Jesús sea lo más grande en nuestra vida. Y entonces tomaremos todos estos momentos difíciles como pruebas. Algo quiere decirme Dios. Y los tomamos de buena manera. Sigue diciéndonos aquí la introducción. En los laboratorios de química, a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente según de qué estén hechos. El recipiente se llama crisol. ¿Ha colocado usted alguna vez vamos a poner una cacerola y la pone al fuego y se calienta tanto que cuando usted echa el aceite, no se riega prontamente, sino que queda así como reducido como pelotita, porque está tan caliente el crisol o la cacerola, y poco a poco
toma la temperatura del recipiente y ya entonces comienza a hacer lo que tiene que hacer. Así, nosotros, seres humanos, que estamos siendo preparados para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todo ello nos ayudan a bien. Cuando estamos aferrados de Jesús, nada ni nadie nos puede apartar. En vez de eso, nos acerca más a Jesús, nos aferramos más de Él. Sigue diciendo, el diccionario define crisol como primeramente un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. También hay otra descripción, que un crisol es prueba difícil. Y en tercer lugar, o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Así es que todas estas lecciones son para prepararnos para los acontecimientos venideros que no son fáciles. Van a ser bastante duros, difíciles, dolorosos, pero debemos tener nuestra vista en Jesús. Que todo esto estará viniéndonos a nuestra vida porque son necesarios. Estas definiciones, dice ahí la introducción, también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Eso es lo que anhela Dios en cada una de las pruebas que nos colocan. Porque como dice aquí, esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. Cuando vengan esas dificultades, no creamos que Dios se ha apartado. Dios está allí con nosotros. ¿Se recuerdan de los jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Cuando dice el rey, ¿cuántos echaron? 3 le respondieron, pero yo veo 4. Y al cuarto lo veo como al Hijo de Dios. Allí está Él, en el momento de la dificultad, de la prueba. Allí está. Pero necesitamos creer que Él en esa prueba está conmigo. Y eso
fortalecerá mi confianza, mi fe en Dios y saldré victorioso. Dice, esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, puliéndonos, para que cuando entremos, dice, en un crisol, en un momento difícil, tengamos una idea de cómo responder. Otro ejemplo de un crisol fue el de Job. Job pasó por un crisol. ¿Y qué crisol, verdad? Pero al final, porque él se sostuvo en Cristo, él recibió más de lo que había perdido. Así nosotros, todos, cuando vengan esos momentos de dificultad, de prueba, esos crisoles, tengamos presente que es para pulirnos. Porque el anhelo de Dios es que usted y yo seamos parte del reino eterno de Cristo. Permitamos que la escoria que está pegada en nuestra mente, en nuestros cuerpos, en nuestras acciones, sean quemadas. Y de esa manera tener un carácter que se asemeje al de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más podemos encontrar en la introducción? Veamos aquí de Pedro. Pedro soportó pruebas de todo tipo en sucesivas oleadas a lo largo de la vida. Literalmente luchó contra las espumosas olas del lago durante las frías noches que pasó pescando para su familia. Luchó contra las olas del amargo remordimiento cuando traicionó a su Señor. Luchó contra las olas de la incertidumbre en la prisión después de predicar el Evangelio. Luchó contra las olas de la frustración al trabajar para establecer la incipiente iglesia cristiana. Fue, por así decirlo, un estudiante en la escuela del sufrimiento al analizar sus pruebas de causa a efecto, y así se permitió crecer desde la experiencia. Pero aprendió especialmente a comprender el papel que tenía el sufrimiento en la obra de salvación de Dios y en su propia experiencia personal de hacer y llegar a ser lo que Dios quería para él. Como Pedro se convirtió en un experto en sufrimiento y pruebas, es el más indicado para enseñarnos esta semana la lección. Por eso la lección de esta semana destaca varios tipos de crisoles. Los crisoles generados por Satanás, los crisoles generados por nuestro pecado, los crisoles que Dios usa para purificarnos y formar nuestro carácter, y los crisoles de la madurez. Cada uno de estos crisoles tiene su origen y sus criterios de manejo y respuestas. Así que, hermanos, preparémonos para estudiar, captar y permitir que estos crisoles nos acerquen más a Cristo, que estos crisoles destruyan aquellas escorias, aquel mal carácter que todavía hay en mí y que
lo que viva de aquí en adelante sea una experiencia más cercana a Jesús y viva así un cristianismo que le refleje a Él, y así estar preparados para lo que pueda venir, porque ese es el propósito de los crisoles. Mire lo que nos enseña el consejo del espíritu de profecía. Aunque puedan ser muy evidentes para los demás, no siempre podemos ver los malos rasgos de nuestro carácter. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias con toda seguridad sacarán a luz el oro o descubrirán el vil metal de nuestro carácter. Los hombres no nos conocen hasta que el crisol de Dios nos pone a prueba. Cada pensamiento bajo, cada mala acción revela algún defecto del carácter. Los rasgos ásperos deben ser desbastados por el bisol y el martillo del gran taller de Dios, y la gracia de Dios debe pulirnos antes de que podamos ocupar un lugar en el glorioso templo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 532. Hoy, dice, muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda necesidad y de toda dificultad. Pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un refidín en su camino. La vida no está hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza. Llegan las privaciones, se producen incidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto haciendo, según creemos, lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Acusados por la conciencia, razonamos que si hubiéramos caminado con Dios, nunca hubiésemos sufrido de este modo. Desde antaño el Señor condujo a su pueblo a Refidim y puede escoger conducirnos a nosotros allí con el propósito de probar nuestra fidelidad y lealtad hacia Él. En su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, pues si lo hiciera por nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. Desea manifestarse en medio de nuestras emergencias y revelarnos la abundante ayuda que hay a nuestra disposición, independientemente de lo que nos rodea. Y Él permite los desengaños y las pruebas para que permitamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda al Señor, como un niño que cuando está hambriento y sediento se dirige a su Padre terrenal. Eso está en Cristo Triunfante, página 114. Hay espinas en toda senda. Todos los que siguen la dirección del Señor deben esperar sinsabores, aflicciones y privaciones. Pero un espíritu de verdadero heroísmo nos ayudará a vencer todo esto. Muchos magnifican enormemente las dificultades aparentes y luego empiezan a compadecerse de sí mismos y dan lugar al desaliento. Los tales necesitan disciplinarse en el esfuerzo y vencer todos los sentimientos infantiles. Cada uno debiera tener un blanco, un objetivo en la vida. Los propósitos meritorios deben mantenerse constantemente en vista y cada pensamiento y acción tender a su realización. Eso está en La Fe por la cual vivo, página 318.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que es el versículo de memoria, nos intriga con dos temas principales. En primer lugar, ¿qué quiere decir Pedro con que no debemos sorprendernos cuando las pruebas golpean nuestra vida? El mal y el pecado son intrusos en el orden creado por Dios. No son naturales para la vida biológica ni para la vida moral. Tal como fueron creados originalmente por Dios, no tenemos que acostumbrarnos a ello, ni aceptarlos como parte del mundo original de Dios. El mal y el pecado no perdurarán. Se acerca el momento en que Dios acabará con ellos. Él los quiere sacar de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Por eso es que Él permite los crisoles en nuestras vidas. Así que esta semana vamos a estudiar, a ser enseñados y educados para que a través de estas dificultades, pruebas, aprendamos a depender de Cristo, a confiar más en Él, a no dudar de Él, que Él allí está con nosotros. Así que, hermanos, tomemos el mejor tiempo para aprender a depender de Jesús en todo momento. Que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.